Hablando, ¿verdad?, de Colonia Dignidad, Juan Pablo Benito se encuentra allí, se revive además también muchas de las demandas, muchos de los conflictos que no han sido resueltos en ese recinto. Juan Pablo, estamos contigo. Gracias, Amaro, gracias a todo el panel, bienvenidos. Volvemos hasta el portón de acceso a la Villa Baviera, donde decíamos en esta jornada donde han llegado víctimas de Paul Schaeffer, donde hay todavía interrogantes que se están aún viviendo al interior de Villa Baviera. El abogado y las víctimas van a conversar con nosotros, van a estar presentes en esta jornada. Vamos a ingresar donde ellos años que no llegan hasta este lugar, pero hoy lo van a realizar y van a hacer una declaración pública respecto a todo lo que ha ocurrido en estos últimos años. Vemos la nota y ya regresamos hasta Villa Baviera. En Colonia Dignidad yo diría responsablemente que no se dejó de cometer ninguno de los delitos que castiga el Código Penal chileno. El mayor centro de pedofilia en Chile, el mayor centro de pedofilia seguramente en Latinoamérica. Tortura, esclavitud, asesinato, abuso sexual. Era un Estado dentro del Estado chileno. Su líder, un soldado alemán a quien muchos de sus cautivos consideraban la reencarnación de Dios en la tierra. Una secta encabezada por Paul Schaeffer, cuya fachada era una sociedad benefactora y en cuyo interior cientos de personas conocieron el infierno. De primera se dice como era como un paraíso, uno llegaba y todo bonito. En ese tiempo, como niño uno, era todo bonito. Johan Cisternas conoce Colonia Dignidad a sus 10 años. Llega junto a sus hermanos porque su madre acude a atenderse de una grave enfermedad en el hospital de Villa Baviera, que ofrecía atención de salud gratuita en un sector de alta pobreza rural. A cambio, debe dejar a sus hijos al cuidado de los colonos. Los alemanes lo que ellos querían era quedarse con nosotros. Que mi mamá le firmara un papel para que nos diera como una adopción. Incluso nosotros ya teníamos padres adoptivos que eran argentinos. Mi hermana, yo no íbamos juntos, mi hermano Danilo con mi otro hermano también, y el mayor quedaba solo. En su estadía en la colonia, Johan y sus hermanos sufren abusos sexuales por parte de Paul Schaeffer. No tenía comunicación con su madre, pero logra de todas formas darle aviso de lo que estaban sufriendo. La mujer pide entonces ser trasladada al hospital de San Carlos en la región de Ñuble. Y ella en San Carlos llamó a la policía de investigaciones, hizo la denuncia y a través de ello pidió que nosotros la viniéramos a ver a San Carlos al hospital. Los niños son acompañados por colonos alemanes que no sabían que una operación de rescate estaba en marcha. En una sala la tenían sola, nosotros entramos y apareció la policía a las puertas, que nosotros no podíamos salir y que fue una tole-tole tremenda. Por un lado de la colonia, que teníamos que irnos con ellos, que la policía, nosotros nos sacaron en las patrullas de carabineros, encerrado atrás para poder salir del hospital. El caso de Johan y sus hermanos es tomado por el abogado Hernán Fernández, uno de los primeros en denunciar los abusos que Paul Schaeffer cometía al interior de la Colonia Dignidad. Representaría además a decenas de otros niños vejados en el enclave alemán. El mundo, yo creo que no conoce, salvo los casos de la Iglesia Católica, un sistema pedófilo, una estructura criminal para entregarle niños a un pederasta que es Paul Schaeffer, pero aliado y sostenido por un grupo de jerarcas que fueron condenados. O sea, lo que yo estoy diciendo es que fueron condenados por secuestro de niños, por violación de niños, por abuso sexual de niños masivo. ¿Tuvieron justicia plena las víctimas de Paul Schaeffer? ¿Cómo llegó a convertirse en una secta capaz de cometer horribles crímenes? ¿Por qué hablamos hoy de Colonia Dignidad? En la época del 60, este grupo de alemanes habían llegado a Chile. Paul Schaeffer era su líder espiritual.
Lo adoraban como si fuera Jesús. Nunca pensé que todo esto se iba a convertir en una pesadilla. Nunca me devolvieron a mis padres. Fue el secuestro. Netflix a comienzos de octubre estrenó la serie documental Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. La producción se ha convertido en una de las más vistas y ha traído nuevamente a la memoria las heridas que el enclave liderado por Paul Schaeffer dejó en nuestro país. Yo juré vengarme de Paul Schaeffer y terminar con su reino. Salo Luna, cuyo testimonio aparece en la serie de Netflix, visitaba los fines de semana la Colonia Dignidad. Se convirtió en uno de los dirigentes de la juventud. Fue también víctima y ayudó a escapar a Tobias Müller en una de las fugas más mediáticas del enclave alemán. Yo no me fui y yo ayudé a sacar a Tobias Müller. Yo nunca viví dentro de Colonia Dignidad, concurrió los fines de semana y tiempos libres. Obviamente tú haces una especie como de análisis de cómo se dieron las cosas y quizás pudo haber tenido otro carácter, otro ribete, se pudo haber desarrollado de otra manera. Tú sabes mejor que nadie, yo sé que tú has reporteado el caso. Nosotros siempre, o por lo menos yo, acudí a investigaciones de la época para que Tobías fuera sacado por ellos y no de la forma tan mediática como sucedió. Ya estamos hablando de los años 90, ¿eh? Porque esta cosa se estableció, se instauró y prosiguió a pesar de que estábamos en democracia, y de pronto surgió esta información. Hay 2 chicos que se están fugando. El periodista Marcelo Araya, quien trabajaba entonces para un programa de investigación periodística, siguió de cerca la mediática fuga. Recuerda que Salo Luna sustrae 2 intercomunicadores de los colonos alemanes. Obviamente la gente puede pensar que los walkie-talkies para comunicarse con alguien más. No, se lo llevan para que cada uno fuera escuchando cuáles eran las instrucciones para que se dieran cuenta en qué momento ellos se percataban de que se estaban fugando. Y así se fueron por el río, pisando agua, piedra y todo para evitar que quedaran huellas. Llegan a un lugar donde Salo Luna había coordinado con su tío para que lo esperara ahí con su furgón. Lo toman, se cambian ropa porque estaban todas mojadas y toman este furgón y se van a San Fernando. La fuga termina con Salo Luna y Tobias Müller a bordo de un avión rumbo a Alemania. Marcelo Araya logra entrevistarlos. Salo Luna hizo un acto heroico, un acto de valentía tremendo. Arriesgó todo lo que tenía asegurado, el confort en que vivía, el apoyo que tenía de Paul Schaeffer. Él entraba y salía. Él no estaba internado, no lo tenían secuestrado como a otros niños chilenos. El testimonio de Salo Luna es uno de los preponderantes en la serie de Netflix, en la que también participan ex jerarcas y colonos, algunos de ellos condenados por delitos cometidos en el interior de Colonia Dignidad. Esto último ha despertado críticas de quienes investigaron al enclave alemán. Es paradójico que una historia de horror sea contada por los autores del horror, que no se han arrepentido, que no han colaborado con la justicia, que hoy día le dan la espalda a la aspiración de los familiares detenidos desaparecidos de saber dónde están enterrados sus familiares. En definitiva, no se dice lo salvaje que fueron en torturar, esclavizar y maltratar a los colonos, maltratar y torturar a chilenos, incluso asesinar a chilenos, enterrar muertos chilenos, desenterrarlos, quemarlos y tirarlos al río. Eso hay que decirlo, y la serie no lo dice, que el mismo viejito con cara de bonachón que está ahí sentado, en el fondo, en definitiva, es un criminal quien participó de los crímenes más atroces que alguien puede cometer. En resumen, la crítica apunta a que la historia de las víctimas es contada a través de los victimarios. El director de la serie de Netflix responde a estos cuestionamientos. Eso es injusto. Yo creo que hemos tratado a todos los protagonistas con una actitud igual. Queríamos escuchar, no queríamos juzgar. Tampoco a los tan llamados victimarios. Digo, tan llamados porque algunos, como todos los niños que crecieron en la colonia, fueron abusados, fueron esclavos, también esclavos mentales. Nunca sabían qué es yo, qué es responsabilidad, qué es moral. En la serie de Netflix aparece el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, en declaraciones de apoyo a la colonia. Esto ha despertado las críticas de los investigadores de la secta liderada por Paul Schaeffer.
Queridas amigas y amigos integrantes de Villa Baviera, se ha utilizado violencia innecesaria. Se ha amedrentado a personas que tienen derecho a vivir en paz y en el respeto a su dignidad como tales. Todo ello por una denuncia de un menor que se ha formulado en contra de un anciano de cerca de 80 años, quien además sufre la pérdida parcialmente de la visión. Y esas denuncias consultadas por nosotros fueron muy extrañas y nadie en ese minuto las creía. Yo fui también engañado. Pero lo reduce a nivel de casi como de anecdótico, de que hubiese sido una anécdota su apoyo a la colonia o casi como así como un pecado de juventud. No, el apoyo de él fue sistemático. El apoyo de él se prolongó no durante años, durante décadas, y eso hay que decirlo una vez. Paul Schaeffer se mantuvo prófugo de las policías y la justicia por décadas. Fue el programa Contacto quien investigó a fondo tras recibir la información de que Peter Schmidt, uno de los más férreos guardaespaldas de Schaeffer, aparecía comprando una camioneta en Chivilcoy, Argentina. Tuvimos mucho tiempo en terreno hasta que un día, en un pueblito al sur de Buenos Aires que se llama Chivilcoy, siguiendo la pista de una camioneta que estaba inscrita bajo el nombre de una persona que podía ser uno de los guardaespaldas de Schaeffer, llegamos a Peter Schmidt. Y Peter Schmidt, según todos los antecedentes, estaba viviendo ahí no por su propia cuenta, sino con una misión: cuidar a quien se había escapado de Chile el año 96. El periodista Gustavo Villarrubia, quien integra el equipo de Contacto que sigue la huella de Schaeffer, viaja a Argentina a infiltrarse en Chivilcoy. Simula ser un sociólogo italiano. Cuando Schaeffer se entera de que yo andaba dando vueltas ahí en los alrededores y tal, él empieza a pedir que me investiguen, pero a la distancia, y que no hablaran conmigo. Y después que cada uno de ellos le dio la información que había conseguido recabar de las personas, de los vecinos más amigos que yo estaba frecuentando para conseguir información de ellos, Schaeffer les dice, les prohíbe acercarse a mí porque dice, este señor no está haciendo lo que dice y él me está buscando a mí. Fue más de un año de investigación del equipo de Contacto. La información la entregan a Interpol Argentina, apoyados por el abogado Hernán Fernández. Por meses no reciben noticias de la policía hasta que la investigación comienza a dar frutos. En marzo, ha sido el 9 de marzo, me llama este policía y me dice: che, Carola, tenemos una pista. Y habían seguido a Peter Schmidt en su camioneta hacia un pueblo y estaba haciendo una operación extraña, que ellos detectaron inmediatamente que había algo raro. Y empezaron a seguirlo y llegaron hasta un lugar que es como en Santiago si fuera Buin, que se llama ya Tortuguitas, y estaban haciéndole vigilancia y ahí dijimos, bueno, hay que viajar. Y inmediatamente Gustavo, yo y un equipo de cámaras viajamos a Argentina, llegamos esa noche, pasamos toda la noche en vela. Después de 45 horas esperando en el lugar, se da la orden de allanamiento conseguida por un juez, se entra a la casa. Que entro a un living y veo a Peter, a Rebeca y a Matías hincados con las manos acá en la cabeza y miro para dónde está Schaeffer, y viene el policía y me dice: Carola, ven a ver esto. Y me mete hacia la casa y es muy penoso porque yo voy con una cámara, se ven las imágenes de mi cámara grabando y de repente llego a la pieza y la super periodista bajo la cámara porque quedo impresionada al ver a este señor en la cama. Parecía estar ajeno a lo que ocurría.
¿Para qué? Para que no tú trates de portar mal, Paul. Y entra Rebecca Schaeffer, esposada. Schaeffer estaba así, acostado. Entra así en la habitación y cuando él la ve esposada, pega un grito. Exijo inmediatamente que suelten a mi hija, le dice. Ustedes están aquí por mí y no por ella. Y los policías que estaban en la sala se quedaron helados, así. Porque dio un grito, una persona que estaba así, que se sonreía, que miraba, de repente un grito, en español perfecto. Señor Schaeffer, ¿puede hablar? Señor Schaeffer. No era como el monstruo que nos imaginamos que iba a ser, porque nos habían dicho que él tenía cianuro en un anillo y que si algún día lo capturaban, él iba a abrir el anillo y iba a tomarse el cianuro porque no iba a jamás permitir que lo detuvieran. Pero estaba ahí postrado. Yo sostengo, el abogado Hernán Fernández discrepa de mí, pero yo sostengo que cuando se dieron cuenta de que estaban a punto de ser detenidos, le dieron un calmante y que él estaba dopado. O era extremadamente buen actor, que también es verdad. Y estaba entregado. Pero él se entregó, él no resistió la detención. Hoy las víctimas de Paul Schaeffer y la colonia Dignidad aún esperan la reparación económica por sus casos. Aún dicen no tener justicia. Nosotros, para que tú sepas, para que la gente sepa, aún estamos incidentados en la Corte de Talca, el caso aún no se ve. Dentro de todo este transcurso han fallecido ya 2 jóvenes que fueron capaces de denunciar, que es el caso, por ejemplo, de Danilo Romero y también Rodrigo Salvo, y muchas madres y abuelas que fallecieron esperando que este gobierno y de forma también retrospectiva los otros gobiernos hayan o pudiesen haber hecho justicia. Hemos escuchado adelante, las Juan víctimas Pablo. y junto a la... A ver, estamos con algunos inconvenientes en el acceso a Villa Baviera. Adelante, Juan Pablo Benito, te escuchamos ahora, por favor. Adelante. Sí, perfecto, estamos... Johan Cisterna, el abogado, estamos con ellos, nos han esperado acá en el portón de acceso porque ellos han ingresado hasta un sector donde vamos a estar luego también con imagen nosotros. Bienvenidos. Johan, está Tonka, están todos en el panel. Qué fuerte este relato para ustedes, lo comentábamos dentro, ustedes seguían escuchando junto al abogado este relato que sin duda les trae recuerdos que no son muy buenos para ustedes. Exactamente, como tú lo dices, muy fuerte volver a escuchar relatos y todo el tema, y más fuerte es volver acá después de 25 años para poder ver si se puede hacer justicia. Tonka, les están escuchando para que podamos hablar con ellos ustedes también. Nosotros agradecidos de que te acompañen, su presencia es tremendamente importante, sus testimonios también, además de escuchar la completa nota. Seguimos con los diputados, sigue la periodista Alejandra Matus para hablar de Villa Baviera, colonia Dignidad, tortura, esclavitud, abusos sexuales, muerte. ¿Cómo por tantos años en completa impunidad pudo seguir funcionando? Es una de las preguntas que nos hacemos y la vamos a tener respuesta, esperamos, dentro de la conversación acá en Bienvenidos, a la vuelta de una pausa comercial. Vamos. Hay indemnizaciones que se deben a propósito de Colonia Dignidad desde el 2013 y estamos hablando además también de prófugos de notoriedad que están en Alemania. Alejandra Matus, ¿qué opinas de esto? Bueno, me tocó reportear sobre Colonia Dignidad desde 1990, cuando era reportera judicial, y recuerdo muy claramente que el gobierno de Patricio Aylwin tuvo muchos problemas para iniciar el caso, para quitarle la personalidad jurídica, que fue la forma que encontró el gobierno para terminar con Colonia Dignidad. Fue un proceso que tardó años y que era como agarrar al Capone por los impuestos, y se interponían los llamados amigos de Colonia Dignidad. Los amigos de Colonia Dignidad era un grupo de políticos poderosos que estaban no solamente en la política, también estaban en los tribunales de justicia, en la Corte Suprema, agentes de inteligencia, etcétera. Y según los propios archivos de Colonia Dignidad, no solamente formó parte de ese grupo el ministro Hernán Larraín, que es la figura a la que más se saca a pasear, digamos, por este hecho,
sino también, por ejemplo, Onofre Jarpa, Olga Feliu, Sergio Fernández, el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, Evelyn Matei, Jaime Ortiz, Juan Antonio Coloma y Andrés Alaman, entre otros. Y cuando uno se pregunta por qué hubo impunidad durante todo ese tiempo, bueno, ese era el escudo más feroz que defendía a Colonia Dignidad y que decía que el Estado estaba tratando de imponerle un estilo de vida a estas personas que tenían todo el derecho a elegir una forma distinta de vivir. ¿Cómo era la defensa de este grupo de políticos que tú acabas de nombrar y si alguno de ellos ha pedido disculpas en algún momento por esto? Al único que yo he escuchado pedir disculpas y decir que se sintió engañado es a Hernán Larraín, que era el más prominente, pero a los demás, si bien se fueron desafectando con el tiempo de la Colonia Dignidad, yo no los he escuchado pedir disculpas ni testificar lo que vieron, porque ellos visitaban Colonia Dignidad con mucha frecuencia a tomar tecito, comer strudel y conversar con Schäfer, y no les llamaba la atención que tuviera niños a su alrededor, que se los sentara en las faldas, que esos niños no tuvieran relación con sus padres y sus madres, que no fueran a la escuela, que los adultos trabajaran como esclavos, que no se comunicaran en español. Tantas cosas que pasaban en la Colonia Dignidad y de las que nadie preguntaba cuando iba a comer strudel. Alejandra, termina la Segunda Guerra Mundial y efectivamente muchos nazis emigran hacia América Latina. Notorios casos también Eichmann en Argentina, Mengele en Paraguay. Pero este es un ex soldado nazi que se establece y establece lo que en otras latitudes no ha ocurrido, y es una colonia, una comunidad, prácticamente una comunidad autónoma dentro del Estado de Chile. ¿Cómo y por qué Chile consiente efectivamente y se da lo que en esos otros países que también tenían figuras del nazismo no se dio? ¿Por qué crees? Un Estado dentro del Estado, dijo en su momento el ministro de Justicia Francisco Cumplido, porque cuando llega Paul Schäfer a Chile con su grupo de colonos, él venía escapando de un juicio que ya tenía por abusos sexuales. Él viene escapando de esas acusaciones y se instala en Chile como un líder, entre comillas, religioso. Y recordemos que en ese tiempo era política del Estado concederle tierra a los colonos alemanes. Se había instalado muchos años antes esta política que hoy día suena aberrante, pero que estuvo escrita así: mejorar la raza. Entonces traían alemanes, les daban, y nadie les preguntó muchas cosas. Durante la dictadura fue donde más se fortaleció Paul Schäfer, porque hizo alianza con la dictadura y sobre todo con los agentes de inteligencia que llevaron allá personas que luego desaparecieron. Se hicieron experimentos con ellos, se probaron armas químicas. En fin, había un sistema de protección y de operaciones ajenas respecto a las cuales el Poder Judicial no intervenía. Perdona, lo de armas químicas no lo conocía. ¿A qué te refieres con lo de armas químicas? Se probaron armas químicas, se experimentó con armas químicas en Colonia Dignidad, según se estableció en otra investigación que fue la investigación por el homicidio de Eugenio Berríos. Hubo experimentos con armas químicas en Colonia Dignidad. Sí. Ahora me acuerdo, sí, perfecto. Oye, y también recordemos que un agente de la DINA que intentó rescatar, no me acuerdo si su hijo o su esposa, que estaba ahí en Parral, era el agente de la DINA designado en Parral, también murió en extrañas circunstancias. Probablemente fue asesinado por, digamos, esta desviación, por tratar de, en este caso ni siquiera denunciar, sino que de tratar de liberar a un familiar que tenía allí prisionero. A mí también me tocó entrevistar a colonos que cuando salieron, Franz Barr y uno de los primeros chicos que hablaba del tío permanente, y comparto que hay víctimas de violación a los derechos humanos graves, sistemáticas, de las cuales el Estado no se ha hecho cargo. Esos colonos
fueron liberados sin ningún tipo de apoyo para entender y incorporarse a la sociedad chilena. Era muy evidente que por la forma en que se organizó Colonia Dignidad, especialmente los que crecieron ahí de niños, no sabían, por ejemplo, usar dinero, no sabían cómo conformar una familia, no sabían cosas que para cualquiera de nosotros son las funciones más simples del Estado. Eran víctimas de engaño, de fraude, no habían podido casarse, no pudieron tener hijos. Sus vidas habían sido vulneradas desde la infancia, no tuvieron ni siquiera apoyo psicológico, programas especiales del Estado, reparación que les permitiera hacer su vida de forma autónoma. Muchos de ellos siguen viviendo en Colonia Dignidad porque no conocen otra forma de vida. Perdón, y reparación además, hay que decirlo, hasta el día de hoy, cuando ha habido ya sentencias de parte de la Corte Suprema, lo cual finalmente es lo que reivindica esta noticia. Alejandra,